¿Cómo se encuentran todos, hermanos? Bendecidos. Y unos dicen, más o menos. No. El Señor nos tiene firmes hasta el día de hoy. Y aquí estamos en su presencia porque Él así lo ha permitido. Y ahora el hermano Cordero, ¿verdad? Entonces yo le invito que me acompañe a hacer una lectura en la palabra del Señor. Vaya conmigo al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a leer un par de versos. Una escritura muy conocida. Vamos a leer del verso 21 al verso 24. Usted hágame saber cuando lo tenga listo. ¿Tienen listo? Vamos entonces a ver lo que la escritura nos dice. Dice la palabra del Señor de esta manera. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, te damos gracias en este día, porque tu palabra nos habla a cada uno de nosotros. Ahora ministranos, que se quede en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser. Ministranos, Señor, para que tu palabra hable fuerte a nuestra vida, para que tu palabra hable fuerte a nuestros corazones y mediante tu palabra, Señor, seamos nosotros edificados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quita todo lo que nos es estorbo, quita todo lo que nos es distracción en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te pedimos que el día de hoy tú hables y ministres a nuestras vidas conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre poderoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a comenzar una serie pequeña, el cual se llama de una manera muy sencilla, adoración. ¿Cómo se llama la serie, hermanos, de que comenzamos hoy? Adoración. Bien simple, bien sencilla. Y el tema que vamos a estar hablando, el tema que yo voy a hablar con ustedes, es una secuencia. Se llama En espíritu y en verdad. El día de hoy comenzamos nuestra parte número 1. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra adoración o adorar? Todos. En muchas u otras maneras. En nuestras congregaciones, a cualquier iglesia que usted haya visitado o de la que haya sido miembro, utilicemos esta palabra. Es algo tan común en nuestro lenguaje, pero créanme que hay personas que ni siquiera saben qué es lo que significa, qué quiere decir todo esto, qué es lo que implica. Porque utilizamos a veces la palabra a la ligera, porque ya nos acostumbramos a vivir con ella. O la utilizamos como exclusivamente el hecho de algo que hacemos durante nuestro momento de alabanza a Dios. Hay quienes tienen un concepto en su mente que la adoración son los cantos que van despacito durante nuestro tiempo de alabanza. Nunca había escuchado a personas, ¿han escuchado alguna vez personas que piensan de esta manera? Oh, la adoración son los cantos despacitos de la iglesia, los queditos, los que no tienen mucho ruido, los que no van tan rápidos. Y piensa a veces la gente, o tenemos esa creencia, que nuestra adoración a Dios se limita a ese momentito
de cantos lentos dentro de nuestro momento de alabanza. Y nuestra alabanza a Dios, claro está. Pero no es eso todo lo que la palabra ni el trasfondo de la adoración significa. Las Biblias nos hablan muchísimas veces de este concepto, del concepto de adoración, por lo cual lo hace algo importantísimo. Pero ¿qué implica la adoración? ¿Cómo sabemos cuando yo estoy adorando a Dios si no sé a veces lo que significa? No estoy diciendo en particular que alguien sepa o no, lo digo en términos generales. ¿Cómo podemos decir que conocemos que hacemos algo cuando realmente no sabemos ni lo que significa? En la Escritura existen dos palabras que se utilizan para esto precisamente, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque están escritos en dos lenguas distintas. El Antiguo Testamento se escribió en su gran mayoría en hebreo, con unas porciones de arameo. El Nuevo Testamento en su gran mayoría en griego, con unas porciones de arameo y unas cuantas pizquitas de porciones en hebreo, muy pocas, algunas palabras. Entonces nos dice la Escritura lo siguiente, lo que tenemos que aprender. La palabra adoración en el Antiguo Testamento lo encontramos bajo un verbo que se llama, obviamente en hebreo, se llama hava o hawa, que quiere decir inclinarse, postrarse delante, ya sea de Dios o de un ídolo. Pero esta es una acción voluntaria. La adoración es el hecho, como la palabra lo dice, la palabra, este verbo hawa, es postrarse voluntariamente hacia algo o alguien. Se ve 173 veces en el Antiguo Testamento para dar a entender esta acción. Y se utilizó ya sea para postrarse, adorar a un Dios, ya sea un ídolo o al Dios de los cielos. Por eso los estudiosos de la Biblia nos dicen, esta es la palabra que más se acerca al término adorar, que conocemos nosotros en nuestro vocablo nuevo. Y en la descripción de un acto religioso específico en el Antiguo Testamento, esta palabra hava aparece 110 veces dentro del cuadro de adoración hacia Dios en un acto religioso o de adoración hacia algo que no era Dios dentro de un cuadro religioso. Entonces, me explico por dónde vamos. Si esta palabra se pronuncia tantas veces en este contexto, quiere decir que modernamente podemos traducir lo que significa en nuestro lenguaje. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, y la palabra que utiliza el Señor Jesucristo en este pasaje de Juan que leímos, es la palabra griega proskuneo o proskuneo, que significa, traducida del griego al español, es adorar, y que significa postrarse y someterse delante de algo, de alguien, totalmente. Someterse, doblegarse, postrarse, como lo llame usted, someterse a algo o a alguien. Pero la clave está en todo esto, voluntariamente. Esto nos da un contexto bíblico de la importancia de esta palabra que utiliza el Señor Jesucristo acerca de adorar. En el verso 21 vemos, como iniciamos la lectura, se acerca el Señor Jesús a esta mujer samaritana, a la cual ya ha tenido él una conversación, ¿verdad? En los versos anteriores él tiene una conversación. Y esta mujer, Jesucristo se le acerca y le dice, dame de beber. Y ella le dice, tú pareces un judío y me pides a mí, que soy una mujer samaritana, que te he de beber. Segunda cosa que vemos cuando hemos estudiado en el pasado
este versículo, ¿verdad? Esta escritura, y hemos estudiado la interacción de Jesús con la mujer samaritana. La mujer se encontraba a una hora en la que generalmente las mujeres no iban a sacar agua del pozo. Era al mediodía. Las mujeres iban temprano a sacar agua del pozo para el desayuno, para sus hijos, para sus maridos. Pero a la hora del mediodía generalmente las mujeres no iban. Pero esta mujer, como habíamos visto, que el Señor Jesucristo le dice, no has tenido un marido, sino, ¿cuántos has tenido? A lo mejor esta mujer, dicen algunos, ¿se acuerdan cuando estudiamos en nuestra clase bíblica acerca de esto? Que hay unos escritores que dicen que probablemente ella se sentía un poco con vergüenza de juntarse con las otras mujeres, que no dijeran, oye, esta ya tuvo 5 varones, para que no dar algo que pensar. Tal vez la vida que llevó ella no la lleva a creer o querer creer que ella es digna de estar con el resto de la población a la hora común. Pero ahí es donde la encuentra Cristo. Ahí es donde dice Jesús, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario ir a Samaria. Y ahí se encuentra él con ella teniendo una discusión. La discusión que ellos llevan es, me parece, Señor, que tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? Me parece, más adelante, ¿verdad? Que tú eres el Mesías, pero antes de llegar a ese punto, el Señor Jesucristo le dice algo bien importante. La mujer le dice, sabes, nuestros padres nos enseñaron que en este monte, en el monte que está en Samaria, nosotros adoramos a Dios. Ahí es la manera correcta de buscar a Dios. Pero entonces Jesús le es necesario hacerle entender lo siguiente. Le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor Jesús tenía que enseñarle algo a esta mujer. Primero, que ella necesitaba libertad en su corazón. Segundo, que ella necesitaba salvación. Y cuando esta mujer hubo entendido que ella necesitaba del agua que Jesucristo le ofrecía, es que el Señor Jesucristo le dice, tú ya no tendrás sed jamás. Ahora te voy a enseñar lo que es adorar a Dios. Tú ya no tienes sed en tu corazón. Tu sed ahora será buscar a Dios y esa sed será saciada. Algo muy importantísimo, queridos hermanos, que debemos de entender. Que el Señor Jesús, después de que le muestra que la salvación es lo más importante en su vida, que el agua que Dios le proveía era lo más importante en su vida, la segunda cosa que le dice, ahora es importante que tú aprendas a adorar a Dios. Y le dijo, no es este lugar ni aquel lo importante. No es el lugar, sino la forma. No es el lugar, sino la forma. Como ya lo comenté, los samaritanos adoraban a Dios en el monte de Gerizim. Y los judíos adoraban a Dios en el monte de Jerusalén. Samaritanos y judíos no se llevaban, aunque compartían raíces. En Samaria estuvo un tiempo el reinado de Israel, porque ahí es donde se movió Acab, y movieron la capital a Samaria. Cuando se divide el reino de Israel reinaba en el norte, el reino de Judá reinaba en el sur, y la capital de Samaria estuvo presente por mucho tiempo. Y estos dos montes, hay una distancia entre ellos, entre 70 y 80 kilómetros, que son entre 40 o 50 millas de distancia. Y el samaritano dice, no me puedo acercar a Dios, si no es que yo vengo y adoro en este monte en el cual Dios me dijo que yo tenía que adorar. Y era así bajo sus costumbres. Y el judío decía, yo no puedo adorar en otro lugar que no es el monte. Por eso en el estudio del martes pasado platicábamos por qué los judíos todavía van y adoran
en el muro, porque fue en el lugar donde Dios dijo que Él iba a mostrar su oído, donde ellos derramarían sus oraciones y Él oiría desde los cielos, desde que fue dedicado el templo de Salomón para adorar a Dios. Pero el Señor Jesucristo ahora le está diciendo una cosa: ya no es tan importante en dónde, sino cómo. No es el lugar, es la forma. Y le dice: la manera de adorar a Dios es en espíritu y en verdad. La manera genuina de adorar a Dios proviene del corazón, de todo nuestro entendimiento, de todo lo que somos. Y la palabra espíritu que se usa ahí es la palabra neuma, que se utiliza como el aliento, el soplo de vida, lo que le da al hombre la identidad de lo que es como ser humano. Por eso Dios, cuando sopla el aliento de vida, sopló sobre el hombre la vida que no hubo sobre los animales. Porque Dios le dijo a los animales, le dijo al mar: produzcan bestias, y les dijo al mar que producieran animales y que se convirtieran en aves, y así fue como las aves y los animales tuvieron vida. Pero con el hombre, ¿qué fue lo que hizo Dios? Nos dio de su espíritu. Tomó al hombre y sopló aliento de vida y hizo al hombre único y le dio parte de lo que él era. Porque cuando dijo hagamos al hombre, lo dijo hagámoslo a nuestra imagen y a semejanza. Por eso cuando Jesucristo utiliza que sea en espíritu y en verdad, es eso, ese soplo, lo que nos da a usted y a mí entendimiento. Hace tiempo estaba checando el media de la iglesia y estaba escuchando algunos de los sermones con el tiempo para hacer cambios en media y todo eso, lo que hacemos de grabaciones. Y me topé con un pedacito de un sermón en el cual decíamos: aunque veamos que la naturaleza se expanda dentro de las ciudades y crezca, si la naturaleza, alguna ciudad queda abandonada y la naturaleza reclama una vez más lo que antes estaba ahí, árboles empiezan a salir, animales vuelven a esos territorios, aún así nunca vamos a ver a un conejo con zapatos ni a un venado manejando un Mercedes-Benz. Por más que los animales vengan a la ciudad, no van a tener el regalo que tenemos el ser humano de Dios, el soplo de vida que hay sobre nosotros. Y ahí es donde dice el Señor Jesús, viene esa oración de todo lo que tú eres, de tu espíritu, de todo tu entendimiento. La adoración, queridos hermanos, a nuestro Dios tiene que venir de nuestro corazón, y de ahí se esparce a todo lo que somos. De ahí se pasa a nuestra boca, de ahí se pasa a nuestros pies, de ahí se pasa a nuestras manos, pero esa adoración a Dios debe provenir de nuestro corazón. La adoración tiene que ser genuina y verdadera. La palabra que vemos ahí en verdad es la palabra aletheia, que significa algo que es verdadero, algo que se hace con toda integridad, algo que se hace con toda conciencia. Ahí es donde nos llama el Señor a adorarlo, con toda honestidad, con todo el corazón y con toda conciencia. Pero ¿cómo podemos nosotros desarrollar una vida de adoración a Dios? ¿Dónde empieza nuestro momento en el que podemos adorar a Dios? Pues déjeme decirle, desde el momento que le conocemos y le comenzamos a amar. Cuando comenzamos a amar a Dios, entonces todo lo que hacemos para Él se hace genuinamente. Por eso el Señor Jesucristo, vamos a leer dos pasajes. Mira lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6 y verso 5. Acompáñeme, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice? Ayúdame, por favor.
amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y el Señor Jesucristo dice algo y da una explicación más allá. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10, verso 27, por favor. Lucas 10, 27. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una persona le dice, ¿qué debo hacer, Señor, para ganar el cielo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo me creo que soy bueno. Señor Jesucristo le comenta lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y agrega algo más, y con toda tu mente. Si no estamos entendiendo qué estamos haciendo, ¿cómo pues decimos que estamos adorando a Dios? Si no hay entendimiento de lo que estás haciendo, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando nos reunimos a adorar a Dios, debe ser que nos reunimos con el corazón. Porque hay personas que dicen, voy a la iglesia y como que no siento nada. Porque va a veces la gente para que le vea qué bonitos zapatos se compraron. O anda estrenando saco y corbata y quiere que le miren, o el corte de cabello. ¿Cuándo vas a sentir la presencia de Dios en tu vida? Cuando tu prioridad no es Dios en tu vida. O llegamos queriendo adorar a Dios y dejamos que las dudas nos consuman. ¿Y qué si el Señor no escucha mi oración? Ay, me siento muy mal porque soy muy pecador, porque soy muy malo, porque soy muy mala, porque le he fallado mucho. Entonces ya llegas con un corazón lleno de dudas y no podemos adorar a nuestro Dios porque nos sentimos llenos de dudas. Nos llenamos de tantas cosas en nuestra mente que no permitimos que Dios se lleve el primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a adorar a Dios? Parece que fuéramos disco rayado cuando decimos, deja tus cargas atrás, olvídate. Ay, pero ¿cómo me voy a olvidar si vengo con esto? ¿Cómo me voy a olvidar si vengo con lo otro? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Entonces ya le estás permitiendo al problema que gobierne tu vida. Si tú vienes a este lugar, vienes con la conciencia de algo, que Dios es capaz de hacer lo que nosotros no hemos podido hacer por nuestra propia fuerza. Nosotros estamos aquí, y lo digo yo primeramente, por gracia de Dios. No porque yo me sienta bueno o capaz, porque buenos nadie somos. Solamente nuestro Dios. Le dijeron al Señor Jesucristo, Señor bueno. Bueno es nuestro Padre que está en los cielos. No debemos permitir que todas estas cosas en nuestra mente o en nuestra vida nos impidan acercarnos genuinamente a Dios y poder adorar a Dios con todo nuestro corazón. Porque cuando venimos con necesidad de Dios, por algún motivo, solamente tenemos de dos opciones: creer que Dios puede o no creer. Porque si dudas, es como si no creyeras. Cuando nos reunimos a adorar a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Ven a olvidarte un momento de lo que tú no puedes hacer y entrégaselo al que sí puede. Es por eso que cuando alabamos a Dios, se deja un momento más calladito a lo que digamos nosotros el momento de oración, para que podamos platicar con Dios cada quien, que podamos expresar a Dios lo que hay en nuestro corazón. A eso venimos. Lo que estamos aquí en la alabanza no es para nada más que usted pueda adorar a Dios con todo su corazón y en sus propias palabras.
Bueno, entonces, ¿por qué utilizamos cánticos? Por si alguien está buscando una palabra que decir que a veces no podamos encontrar. A veces cuando alguien nos guía a través de una palabra, eso nos ayuda a expresarnos. No todos somos como David, que cada vez que hablaba, escribía y componía un cántico a Dios. Qué bonito fuera, ¿verdad? Tengo unos amigos que se dedican a la música y lo hicieron por muchos años. Tengo un amigo de ese grupo de amigos que es compositor. Y tiene como, no sé, un montón de canciones escritas. Un montón de canciones escritas. Y los otros conocidos se le acercaron y le dijeron, oye, haznos un favor. Tenemos la música, tenemos el grupo, tenemos el ánimo, pero no tenemos canciones. Tenemos todo. Un deseo de decirle a Dios esto y esto y lo otro, pero no hallamos cómo ponerlo en palabras. ¿Nos puedes ayudar? Muchachos con muchos años de experiencia en la música y en la alabanza y en adoración, decían, no, queremos decir esto, pero no sabemos cómo decirlo. ¿No nos pasa así a nosotros también? Señor, hay algo que tengo yo aquí en mi corazón, pero no sé cómo expresarlo. Y de repente, ¡pum!, escuchamos una alabanza, un cántico al Señor que toca lo más profundo de nuestro corazón. Y te digo una cosa, no es el cántico, es lo que hay en tu corazón, que quiere ser expresado para Dios. Pero nos hacemos a veces duros. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Porque se me faltan las lágrimas. ¿Qué van a decir porque estoy moviendo el piecito? ¿Qué van a decir porque quiero levantar mi mano? ¿Qué van a decir de mí? Probablemente nadie te está poniendo atención. Probablemente el que te está oyendo quiere escuchar lo que tú tienes que decir de él. Qué triste es que nos reunamos a adorar a Dios y que no lo hagamos. Estamos presentes en cuerpo, pero en mente, quién sabe dónde estemos. Le pasa muchas veces a los niños, porque a veces los niños no entienden al 100% qué es tener una relación con Dios. Están aprendiendo. Por eso es importante que usted traiga a los niños a aprender. Aprenden a conocer a Dios, perdón. Aprenden a expresarse con Dios. Aprenden a amar a Dios. Podemos ver a los niños. Pueden estar oyendo un cántico y están cantando y de repente están viendo al techo. Y de repente empiezan a caminar y se salen de su lugar y ya se van y andan por todos lados porque esa es su curiosidad. Va a llegar el momento en que entiendan qué es lo que están cantando y aprendan y les guste. Yo me acuerdo que yo también cuando era niño era así. Íbamos a la iglesia, íbamos a cantar y nos aprendimos todos los coritos. Pero íbamos a la iglesia a cantar y yo me ponía a imaginar. Veía a los hermanos tocando ahí, yo me imaginaba que estaba en un concierto. Decía, ay, me gustaría aprender también a hacer eso. Y ay, se me iba a mi mente. Y de repente era mi mamá que, ya mi mente estaba en otro lado. O mi papá, no, mi mente ya estaba, no sé dónde. Pero llega un momento en que a mí me empezaron a invitar a los servicios de jóvenes. No era parte yo del grupo de jóvenes, pero empezaban a los 12 años, te empezaban a iniciar al grupo de jóvenes. Eras oficialmente parte del grupo de jóvenes hasta los 16, 17 años. Pero desde chicos te empezaban a invitar para que vieras de lo que se trataba. Y empezamos a ir al grupo de jóvenes y como que la alabanza ya tenía otro sentido. Como que le empezabas a hallar sabor a esto. Ya cuando uno empieza a vivir y ya empieza a ver y empieza a aprender. Y ya cuando los sentimientos de uno comienza a ligarse a ellos. Que alguien me dijo algo y no me gustó, que alguien me miró de la manera fea y no me gustó, que alguien me dijo que estás feo, que alguien te dice que estás chaparro, que alguien te dice, es cuando empieza
los sentimientos como a tomar forma, ¿verdad? Entonces, en mi caso, cuando yo empecé a ver esas cosas y oír las cosas y a ver la vida en otra óptica, entonces comencé a ver que había cosas que yo le quería decir a Dios y no sabía cómo decirlas, pero había cánticos que me enseñaban tal cosa. Tenía yo 12, 13 años, 14 años cuando me empezó a tocar, tal vez 12 años, me empezó a tocar esas noches que no puedes dormir porque algo te preocupa. Ya ni me acuerdo qué era lo que me preocupaba, pero algo me preocupaba. Puede ser algo insignificante, tal vez lo era porque ni me acuerdo. Pero sabe que venía a mi mente y cuando iba a la iglesia o escuchaba yo ese cántico. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Y dice el coro: Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Entonces, en mi vida, eso empezó a tomar otro sentido y decía, eso es lo que yo le quería decir a Dios. Y empieza uno a despertarse y darte cuenta que tu necesidad por Dios es grande. Y todos, se lo aseguro, en este día han sentido eso. Pero ¿qué nos limita? ¿Qué nos limita a entregarnos en adoración a Dios? Yo no lo sé. Lo que me pueda limitar a mí tal vez no le limita a usted. Pero algo tenemos que hacer. Porque el Señor busca que esos adoradores le adoren de ya. Cuando venimos dentro de la iglesia, ¿qué podemos hacer? Bien podemos adorar a Dios con nuestras manos alzadas. O no, como usted lo guste. Porque la adoración a Dios no se limita a estar solamente sentaditos. Podemos estar danzando, podemos estar orando, podemos estar postrados, pero todo debe ser con un entendimiento de lo que estamos haciendo y tiene que ser con orden. Pero ¿qué nos limita? Ay, Señor, yo siento como levantar mis manos. Pues levanta tus manos, ¿qué estás esperando? No las estás levantando las manos para el pastor, ni para tu esposo, ni tu esposa, ni el que esté enseguida de ti. Lo haces para adorar a Dios. Ah, siento las ganas de danzar. Bueno, ¿qué estás esperando? Nadie aquí te va a decir no lo hagas. Mientras que todo sea con entendimiento, que sea decentemente y que sea con orden. Dice 1 Corintios 14, 15, bien importante, bien interesante, dentro del concepto de las cosas tan personales con Dios que hablaba y enseñaba Pablo a los corintios, y le dice en el verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y vemos hasta el último verso, el verso 40, y dice de la siguiente manera, pero, ¿qué dice? Hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué nos está impidiendo adorar a Dios? Es a veces uno mismo, que estamos oyendo al enemigo, que estamos oyendo al problema, que estamos oyendo a la vergüenza de nuestros pecados. Porque a veces no queremos que nos llamen hipócritas. A veces cargamos eso en nuestra conciencia y no quiero que me digan hipócrita porque dije algo que no debí, porque pensé algo que no quería pensar, porque me refería a alguien de la manera que no debía. Hagamos eso y pongámoslo fuera de nuestro vocabulario. Sometámonos a Dios, humillémonos delante de Dios, pidamos perdón al que debemos pedirle perdón y dejemos que la adoración al Señor fluya. La adoración a Dios no se limita aquí al templo donde estamos. En la casa
también podemos tener momentos de adoración a Dios. Pero en este lugar, estar todos unidos, y la Escritura como nos invita a que no nos dejemos de congregar, podemos alabar a Dios todos juntos. ¿Podemos adorar a Dios en casa? Sí. Pero te digo una cosa, la mayoría de las veces nos gana el teléfono, la televisión, los vecinos que están tocando la puerta, estás lavando la ropa, estás haciendo esto, estás haciendo cualquier cosa y no te permite adorar a Dios a veces como quieres. ¿Podemos estar orando a Dios? Sí, podemos estar en comunión todo el tiempo, pero ¿puedes postrarte delante de Dios a rendirte totalmente? Tal vez no es el mejor momento. ¿Puedes rendirte totalmente, postrarte a Dios cuando vas manejando? No, porque vas a chocar. Cuando estás manejando algo caliente, la comida caliente, no, porque te puedes quemar, le puedes derribar algo caliente a las personas. Hay un momento apropiado en el que podemos estar delante de la presencia de Dios. Yo me he gozado mucho en momentos con Dios a solas, pero también me he gozado con la congregación. Porque nada, ni una ni otra cosa nos va a limitar. Hay personas que dicen, no, yo no puedo adorar cuando hay mucha gente. ¿A qué le llamas adorar? No, es que yo no, a mí no me gusta saltar, no me gusta brincar, no me gusta levantar las manos. Adelante. Pero necesitas adorar a Dios. Hay personas de Dios, tremendas personas de oración. Nosotros tenemos un amigo, tengo muchos años que no lo miro, pero aquí están mis papás que no los dejarán mentir. La persona menos expresiva que se puedan ustedes imaginar, pero una persona de adoración y entrega a Dios totalmente. A nuestro gran amigo le apodamos, olvídese el apodo. Este muchacho, tú le decías, ayúdanos en intercesión, vamos a orar. Ah, muy bien. ¿De qué horas a qué horas? Pues ahorita vamos a orar todos juntos, una media hora, unas 2 horas. Él se la pasaba hincado esas 2 horas, clamando, hablando con Dios, hablando en lenguas, intercediendo con el Señor, hablando, llorando, levantándose, parándose, bien inexpresivo, pero todo el tiempo buscando el rostro del Señor. Y si tú querías a alguien que te ayudara a interceder y a orar, él era la persona correcta a la que tú tenías que ir, porque era una persona de oración, de integridad, de adoración a Dios totalmente. Yo tenía un concepto cuando estaba más chico, tal vez por donde crecí, cómo crecí, teníamos un concepto de que era una persona que estaba bien llena de Dios. A veces decían, mira, esa persona está bien llena de Dios porque danza mucho, salta mucho, porque levanta mucho las manos o habla en lenguas. Pero te das cuenta que el que está lleno de Dios es el que adora a Dios en todo lugar, en todo momento y con todo su corazón. Porque después me di cuenta que muchas personas de las que brincaban, saltaban, hacían borlote y medio fuera de la iglesia, eran otra cosa. Como si jamás hubieran danzado y brincado delante de la presencia de Dios. Pero aquellas personas que decían adorar a Dios y buscar a Dios con todo su corazón, donde quiera que andaban, eran personas de integridad. Ahora, con esto no voy a decir que en tu trabajo vas a andar brincando, danzando y hablando en lenguas, que probablemente no es el lugar más óptimo. No te pagan para ir a adorar a Dios, te pagan para realizar un trabajo. Pero las personas íntegras son íntegras dentro y fuera de la iglesia. Que su sí es sí y su no es no dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que su relación con Dios está donde quiera que ellos vayan. Que su relación con Dios es en lo privado y en lo público. Que sus vidas demuestran que vive una relación con Dios. Y yo me di cuenta que existen muchas personas así, tal vez calladitas, tal vez que dijera uno, no, pues muy inexpresivos, pero son personas que buscan a Dios con todo su corazón. Ahora, que no quiero decir que la expresión sea mala, no es mala, pero no podemos decir que porque uno sí lo hace y otro no lo hace, es bueno o es malo. Lo importante es el corazón y que se haga todo con entendimiento, decentemente y con orden, dice la Escritura.
Adorar a Dios, queridos hermanos, es una manera de vivir. No es algo que hacemos aquí y allá, es una manera en cómo vivimos. Si Dios es el centro de tu vida y todas tus decisiones, tu hogar está sentado en Dios, tus decisiones están fundamentadas en Dios, tus deseos están entregados a Dios, tu futuro está en las manos de Dios, entonces tu vida está centrada en Dios. Y es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos quitarnos esas mentalidades de que yo no puedo, no quiero, no sé, ay, ¿qué me van a decir? Ay, ¿qué van a decir de mí? Yo no puedo, no siento, ay, como que no se siente nada, como que este día sí se siente, como que este día no se siente. ¿Ustedes creen que Dios viene un día más que otros? Que un día dijo el Señor, bueno, no va a estar mi presencia y nomás va a estar un dedito mío ahí. O dos deditos míos, por eso no se sintió la presencia de Dios. No, porque la presencia de Dios comienza en nosotros. La adoración a Dios comienza en mí. Aquí está el Señor, porque donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Pero a veces que no podemos percibir la dulce presencia de Dios, porque nuestro corazón está lleno de preocupaciones o no queremos entregarle el control de nuestra vida a nuestro Señor. Qué hermoso es cuando nos olvidamos de lo que somos en el sentido bueno de la palabra. Nos olvidamos que tenemos preocupaciones y nos concentramos en adorar al que hemos venido buscando, que es a nuestro Señor. Cosas cambian entonces en nuestras vidas. Cosas se empiezan a ocurrir en nuestras vidas cuando nosotros tomamos nuestro papel. Hay cosas, hermanos y hermanas, que ustedes no van a poder cambiar ni yo voy a poder cambiar, pero Dios sí tiene el poder para cambiar. Tú haz lo que te es posible y Dios se va a encargar de las cosas que te son imposibles. Es momento que busquemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Que nos olvidemos de la condenación del mundo. Que nos olvidemos del qué dirán. Porque en este lugar venimos a buscar al que vive y al que reina. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Y yo le invito a que comience a hablar con el Señor.